Enseguida os pediré criterio y opinión a Ignacio Varela, a Toni Bolaño, a Víctor Lapuente, a Rubén Amón. Antes me vais a permitir que le haga un par de preguntas al ministro de Justicia, a Rafael Catalá, que nos atiende antes del Consejo de Ministros de esta mañana. Señor ministro, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué noticias tiene usted de la reunión que ayer celebraron fiscales españoles con sus colegas de Alemania? Hoy veo en el diario El País el título que dice: hay acuerdo para intentar de nuevo el delito de rebelión. El diario El Confidencial lo que dice es que España y Alemania, los fiscales, la justicia de ambos países, negocian una aclaración para poder extraditar a Puigdemont por rebelión. ¿Qué le ha llegado? ¿Qué sabe usted, si es que sabe algo de esta reunión de ayer? Bueno, no sé demasiado porque, como muy bien han explicado ustedes, es una reunión que mantuvieron los fiscales, la Fiscalía Española con sus colegas alemanes en la sede de Eurojust en La Haya. Yo simplemente tengo un comentario del fiscal general del Estado, al que yo le pregunté qué tal, cómo han ido las cosas, y me dijo, bien, ha habido una buena reunión de trabajo y, por lo tanto, están satisfechos. Esa es mi información, en la que yo creo que lo que está pasando pues es que la cooperación internacional en estos procesos de extradición o de detención y entrega, como se llaman dentro de la Unión Europea, pues se hace mediante la colaboración de fiscalías, poderes judiciales. Las instituciones funcionan y yo creo que eso es una buena noticia. ¿Hasta qué punto hay margen, ministro, para que el mismo tribunal alemán, el mismo tribunal regional que dijo que Puigdemont saliera de la cárcel en la que estaba cuando se pronunció sobre las medidas cautelares, y que ahí en esa resolución ya dijo que no veía indicios suficientes como para entregarlo por rebelión, cambie su criterio? ¿Hay margen para que eso ocurra o no? Porque tuvimos la impresión de que la resolución ya era definitiva y ahora parece que las informaciones lo que indican es que igual existe alguna fórmula para que finalmente sí pudiera ser entregado también por rebelión. Bueno, yo creo que una de las características del sistema judicial en un Estado de Derecho es que hay distintas fases de alegaciones, de recursos. Por lo tanto, no es que una vez que se ha dicho algo ya se ha sentado cátedra y no hay quien lo mueva. Es verdad que el tribunal de Schleswig-Holstein estableció inicialmente que ellos creían que no había elementos suficientes de violencia como para justificar una rebelión. Pero dicho eso, como luego hay fases sucesivas, hay informes que tienen que emitir las partes, entre ellas el fiscal, pues sin duda el fiscal puede aportar más información que permita acreditar, en su caso, pues que lo que el juez Llarena sí consideró en su auto que estaba aprobado, que es la violencia que justifica la rebelión, también lo puedan tomar en consideración los jueces alemanes. Yo creo que ese es el sistema de garantías, de aportación de información, y esperemos que en la resolución definitiva del tribunal alemán pues lo razonable sería que se adecúe lo más posible a lo que el juez español ha establecido. Eso es lo que hicimos en el año 2002. Yo era entonces secretario de Estado en el Ministerio de Justicia, y lo que buscamos fue un sistema en el que los gobiernos nos quitaban de en medio. No había, como en los procesos de extradición, ninguna valoración política o de gobierno, sino que simplemente colaboración entre tribunales. Parece razonable que si el Tribunal Supremo de España, después de meses de instrucción e investigación, llega a unas conclusiones, que se le pueda aportar esa información al tribunal alemán para que resuelva lo que tenga por oportuno y conveniente, pero con toda la información. Para entendernos entonces, puedo decir que no está dicha la última palabra sobre la posibilidad de juzgar al señor Puigdemont por rebelión en nuestro país, que no está dicha la última palabra sobre las condiciones en las que Alemania entregaría a Puigdemont. No, en absoluto. En absoluto. Es un procedimiento que no ha finalizado, que está en marcha, que tiene fases sucesivas. A mí, fíjese, me sorprendió cuando tomó la primera decisión el tribunal alemán, que algunos se alegraron mucho. Se alegraron, yo no sé si alguien se leyó la resolución del tribunal alemán, que reconocía que había habido delitos contra la unidad de España, que quizá no había violencia suficiente en su criterio para un delito de rebelión, que consideraba que había habido malversación, que no había ninguna limitación a los derechos políticos. Todo eso lo dijo el tribunal alemán, y, hombre, de eso alguien deducir una victoria, pues hay que tener un criterio muy amplio. Yo creo que queda todavía un camino. En todo caso, el tribunal alemán ha reconocido que se han cometido delitos, que se va a conceder la entrega por alguno de ellos. Por lo tanto, esperemos a la resolución final, pero en todo caso, la situación del señor Puigdemont es de que se les reconoce la comisión de delitos muy graves para un dirigente público. Usted da por hecho que la entrega se va a producir, o por unos delitos o por otros, pero que entrega va a haber. Bueno, es lo que ha solicitado el juez español. Es verdad que esa orden de detención y entrega se puede retirar en algún momento del procedimiento, como ya pasó en el caso belga, pero esa decisión le corresponde exclusivamente al juez del Tribunal Supremo. Por lo tanto, ahí será él el que decida mantenerla
si considera que va a llevar a buen fin o retirarla en su caso. Eso lo tendrá que decidir el señor Llarena. Usted recibió una llamada al principio de esta semana de su colega, la ministra de Justicia alemana, que es esta señora que había celebrado la puesta en libertad de Puigdemont y que sugería esta ministra que había que abordar este asunto en términos políticos y no estrictamente judiciales. ¿Esa llamada cómo fue? ¿Habló usted directamente, personalmente con ella? ¿En qué términos? ¿Qué le dijo? Sí, yo le llamé a mi colega el viernes. El viernes, bueno, la verdad es que en aquel momento hubo, como recuerdan ustedes, un atropello en Alemania con muchos heridos y muertos y estaban, pues lógicamente, muy ocupados con esos temas. Finalmente pude hablar con ella el domingo por la mañana, y yo estaba en el tren. Yo volvía desde Sevilla, de la convención que hicimos el Partido Popular en Sevilla, y hablamos directamente, claro, ella y yo, directamente estuvimos hablando. Y bueno, pues como son estas cosas, ella me manifestó su preocupación, su desagrado, porque ella me decía, no había querido en absoluto dudar de la calidad del sistema judicial y de las garantías democráticas en España, que había habido una mala interpretación, que habían sido unas declaraciones sacadas de contexto, en fin, esas fueron sus consideraciones. Bueno, pues yo le trasladé nuestra preocupación, la preocupación alta que existía en España en torno a esta cuestión, y que cualquier intervención, y máxime desde fuera, sin tener todos los datos, podía generar distorsiones, como de hecho ha sucedido. Y ella, como le digo, insistió en sus disculpas, y al día siguiente, a los 2 días, el portavoz del gobierno alemán, como saben ustedes, ha vuelto a insistir en ese respeto, en la colaboración entre España y Alemania, y en el reconocimiento a nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, bueno, yo creo que ha sido un incidente desafortunado, pero que han querido aclarar suficientemente el sentido de su intervención y del respeto que tienen a las instituciones en España. Quizá hubiera sido bueno que la propia ministra hubiera salido a aclarar su posición, ¿no? Dejarlo en manos del portavoz del gobierno, dado que es un gobierno en el que hay 2 partidos. Bueno, no conozco yo el detalle fino de las relaciones internas dentro de del gobierno alemán, pero yo creo que el portavoz alemán ha fijado posición clarísimamente. Caterina Barley, a mí también personalmente, la ministra de Justicia también me lo ha transmitido. Ayer mismo, en una reunión que se está celebrando en Copenhague, donde interviene la secretaria de Estado de Justicia, y han tenido una reunión bilateral, y ha vuelto la ministra alemana a reiterar las mismas consideraciones. Bueno, para nosotros es un incidente superado, aclarado, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en las relaciones bilaterales de cooperación con Alemania, como siempre hemos tenido. Al final, esta situación en la que nos encontramos lo que hace es que nos preguntemos lo de la armonización judicial en la Unión Europea, realmente hacia dónde va o qué posibilidades de llegar a algún sitio tiene, si ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo los estados de la Unión Europea en cómo se debe castigar el abuso de posición en una institución o el intento de tumbar una Constitución nacional. Si sobre eso no estamos de acuerdo, es difícil que nos pongamos de acuerdo en otras cosas, ¿no? Es verdad que es complicado la armonización jurídica en Europa. Somos 28 países, cada uno con nuestra cultura jurídica, con nuestras leyes, con nuestras tradiciones, y le reconozco que se hace muy difícil dar pasos para encontrar puntos comunes entre situaciones tan distintas como las que puede haber entre España, Lituania, Malta, Bulgaria, por citar los ejemplos más extremos, digamos, geográficamente hablando. Pero se trabaja bien, ¿eh? Se trabaja bien, y cuando en el año 2002 aprobamos la orden de detención y entrega europea, dimos un paso importante de confianza entre los tribunales, no ya entre los países, sino entre los tribunales de uno y otro Estado, que se reconocen como garantistas por igual, como Estados de Derecho, y por lo tanto, cuando un tribunal le pide a otro tribunal su colaboración, pues se produce de manera cuasi automática. Por eso ha habido mucho debate sobre la interpretación que ha hecho el tribunal alemán sobre si existe suficiente violencia o no. Por eso no hay que descartar que el juez español pueda ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a plantear una cuestión prejudicial, cuestionando si lo que tiene que hacer el tribunal alemán es entrar al fondo de la cuestión o simplemente constatar algunos aspectos formales. Yo soy más bien de la segunda opinión, por eso creíamos que haber dado pasos importantes en la cooperación judicial. Si ahora cada tribunal tiene que revisar lo que otro ha hecho, volvemos muchos años hacia atrás. Sería sin duda una incertidumbre que pensábamos que habíamos superado. ¿Qué opinión le merece que el Parlamento catalán, la mayoría independentista de ese Parlamento, vaya a presentar hoy, eso es lo que tienen anunciado, una querella contra el juez Pablo Llarena por prevaricación, por no permitir que Jordi Sánchez se persone en el Parlamento para poder ser investido presidente?
Pues mira, igual que le decía antes en el caso alemán, que hay recursos, hay informes, hay segundas instancias, hay, en fin, que hay un procedimiento de garantías para que cuando se toma una decisión se pueda revisar o se pueda garantizar. Eso es un Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo que contra las decisiones de los jueces están los recursos, la vía judicial. A mí me parece que intentar amedrentar, o me atrevería a decir incluso amenazar a un juez a base de scratches, pintadas en su vivienda, presentarle una querella por hacer su trabajo, me parece que se están equivocando absolutamente los que han optado por la vía del conflicto, por la vía de la amenaza. A un juez, cuando dicta una resolución, no se le amenaza con una querella. En su caso, se le plantean argumentos para intentar convencerle de que tú tienes mejor razón que la que él ha utilizado. Ese es el sistema judicial en cualquier Estado democrático y yo creo que es un error gravísimo que además esconde un cierto ánimo de amenaza, de pues si no me dices lo que yo quiero, te pongo una querella. No, hombre, si no me dices lo que yo quiero, o bien me conformo, porque eso es un Estado de Derecho, donde a veces nos gustan más las decisiones judiciales y a veces menos, pero hay que acatarlas siempre, o lo recurro y te doy argumentos para que intentar cambiarte tu opinión. Pero, hombre, amenazar a un juez con le voy a poner una querella porque no me gusta lo que ha dicho, me parece que está fuera de lugar. ¿Pone usted al mismo nivel un escrache, una coacción, que una decisión del Parlamento de Cataluña? Bueno, me estoy refiriendo al ánimo en el cual yo creo que está teniendo una deriva muy, muy peligrosa para un Estado democrático. Mire, ahora me parece que en el año 2018, en Cataluña, en Barcelona, en España, haya personas que tengan que llevar escolta porque unos supuestos comités para la República les están amenazando, les están pintando sus fachadas, les están dirigiendo tuits ofensivos, yo creo que es intolerable. Es intolerable. Nadie debería consentir la deriva que esto está teniendo y que ahora se plantee que ante una decisión de un juez se va a presentar una querella. Yo creo que no son esas las reglas de nuestro juego democrático. Yo pensaba que habíamos superado ya esas épocas de las amenazas, de las coacciones, de la tensión. Ojalá trabajásemos más por la convivencia, por el respeto mutuo y menos por las amenazas. Y esto es un paso más. Es cierto que tiene otro plano institucional, yo lo reconozco absolutamente. Es simplemente una decisión de un Parlamento, pero hombre, que dice, como no me gusta la decisión de un juez, le presento una querella. Yo creo que no son esas las reglas del juego. Como no quiero que llegue usted tarde a la reunión del Consejo de Ministros, solo le hago dos últimas preguntas, una última y una penúltima. El 22 de marzo me dijo usted en este mismo programa que le parecían convincentes las explicaciones de la señora Cifuentes respecto de su examen de máster. 22 de marzo, recordamos que es el día siguiente a que se conocieran las primeras informaciones. Con todo lo que se ha sabido después de aquella jornada, ¿le siguen pareciendo a usted convincentes las explicaciones de la presidenta? Bueno, como bien sabemos todos, en este asunto del curso, el máster de la señora Cifuentes, hemos ido teniendo información casi cada día. Empezamos con una declaración de ella que decía: yo tengo mis títulos, tengo mis certificados, tengo mis papeles, y lo cual pues parecía muy razonable. Cuando luego hemos ido conociendo que esos papeles parece que alguna firma no es auténtica, parece que no se han presentado los trabajos, que no aparece el trabajo, que hay una inspección que ha hecho la conferencia de rectores que también levanta algunas incertidumbres. Yo creo que todo eso ha añadido mucha información respecto a la que teníamos aquel día. Por lo tanto, yo espero que este asunto cuanto antes. Lo más importante es que cuanto antes se cierre, se sepa definitivamente lo que ha pasado y también espero que la señora Cifuentes tome las decisiones que correspondan a la vista de la verdad final que tengamos sobre todo este asunto. Me queda la impresión de que ya no está usted tan convencido como el día 22 de marzo. Bueno, es que sabemos hoy mucho más que sabíamos entonces, ¿no? O al menos esa es mi impresión. Sí, sí. Yo cuando vi a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que tengo confianza absoluta porque la conozco hace mucho tiempo y parece que es una persona seria y responsable, que decía: yo tengo unos papeles que me dicen que acreditan que he cursado mi máster y que he superado las pruebas. Claro, cuando luego sabemos que las firmas de ese papel están falsificadas, que se han corregido notas, en fin, yo creo que hay una serie de elementos que nos añaden incertidumbres que, insisto, ojalá se despejen cuanto antes porque no siendo este asunto trascendental, pero sin duda sí afecta a la credibilidad y ojalá cuanto antes salgamos de esta situación. Y además de todo eso que usted me ha contado, cuando ella dice que hizo un examen en el campus de Vicálvaro, que en realidad la universidad, las profesoras ya han dicho que no pudo ocurrir porque no hubo tribunal alguno que la evaluara.
Por eso digo que cuanto antes se cierre este asunto, se aclare qué es lo que de verdad ha sucedido y se tomen las consecuencias finales en relación con ello. Yo creo que antes superaremos un asunto que no es trascendente en el fondo. Ahora estos días estamos asistiendo a la revelación de muchas titulaciones inexistentes de todos los partidos políticos. Bueno, yo creo que el asunto de Cristina Cifuentes sin duda a todos nos preocupa y entiendo perfectamente que a la opinión pública le preocupe, pero también hay muchos más casos que han surgido en estos días, por lo tanto, aclárense cuanto antes y resuélvanse estas cuestiones, y yo creo que cuanto antes sigamos trabajando por el interés general de los madrileños y de los españoles, tanto mejor, que es para lo que estamos. Usted tiene el currículum en orden, le ha hecho un vistazo, no vaya a ser que alguien le haya puesto ahí algo que no tenga hecho. Yo creo que sí, Yo tengo un currículum académico bastante discreto. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, hice mis oposiciones muy jovencito, con 24 años, y desde entonces estoy trabajando, y ya, lamentablemente, cuando me he puesto a trabajar no me ha dado tiempo para seguir haciendo muchos cursos, así que en ese sentido no tengo ninguna preocupación en absoluto. Oiga, el príncipe heredero saudí, este que está de visita en España, ¿nadie del gobierno le va a animar a que abra una transición hacia la democracia en su país, a que haya pluralidad de partidos políticos, algún avance en el respeto a los derechos humanos? Bueno, las relaciones internacionales son muy complejas, son muy delicadas. Hay aspectos económicos, donde sin duda España tiene mucho interés en ser un socio estratégico de Arabia Saudí. También hay relaciones en el ámbito político, institucional, de los derechos. Yo creo de todas formas que, igual que a nosotros mismos no nos haría mucha gracia que nadie viniese a darnos lecciones, y Arabia Saudí es un país, yo lo he conocido porque cuando trabajaba en Fomento, en relación con el AVE Meca Medina, he estado allí varias veces y he tenido oportunidad de conocer un poquito la cultura de ese país. Tienen un origen muy distinto de la Europa occidental, tiene un origen sociológico, cultural, religioso, y en ese camino están dando pasos de apertura. Yo creo que hay que ser respetuosos y sin perjuicio de ofrecerles nuestra colaboración, pues para lo que podamos servirles de ayuda en ese proceso de modernización y de democratización. Pero fíjese, muchas veces nos confundimos cuando creemos que en culturas muy distintas a las nuestras el concepto de la democracia es universal. Pues sí, pero con matices, ¿no? No es lo mismo la democracia en la Europa, que tiene muchos siglos de historia y que tiene una tradición romana, griega, que en Latinoamérica o que en África o en el Centro Oriente. Por lo tanto, yo creo que hay que ser respetuoso también en ese sentido, sin perjuicio de pretender la garantía de las libertades en todo el mundo, claro que sí. Bueno, pues si el príncipe saudí le cuenta a usted cuál es su idea de la democracia, me la traslada cuando volvamos a hablar, y así sabemos a qué atenernos. Ministro, no le entretengo más. Gracias por haberme atendido. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Ministro, que va a llegar 3 minutos tarde al Consejo.